fue en todo caso la versión de parte del coordinador, pero sobre todo del hombre fuerte del equipo especial Lavajato, quien sí, valgan verdades, vienen lidiando con grupos políticos, gremiales y económicos que sí, son de poder, sin duda sumamente fuertes. Pero el tema de debate es el uso que se le está dando a las, o que ya es como una herramienta muy recurrente, a las prisiones preventivas, cuestionadas tanto como el propio fallo del Tribunal Constitucional. Y para conversar sobre eso precisamente nos encontramos con el doctor Ernesto Blume Fortini, quien es el presidente del Tribunal Constitucional. Doctor Blume, un gusto tenerlo en el set de Panorama. Igualmente, y para mí un gusto muy grande. Es primera vez que me invitan y es muy grato estar en este prestigioso programa. Muchísimas gracias y vamos de frente con lo que dicen los detractores. Entonces, que en este caso, bueno, el propio fiscal Vela, quien ha dicho que el fallo es incongruente, contradictorio, que no tiene argumentos técnicos, sino más bien políticos y que hasta resulta sospechoso. Bueno, yo quisiera en primer lugar señalar que rechazo tajantemente y en forma muy enérgica ese cúmulo de afirmaciones que desdicen mucho de la conducta y el comportamiento de un funcionario público, que tiene que entender que en democracia, entre autoridades y todos, debemos respetarnos. Lamentablemente, esta persona ya en oportunidad anterior también ha tenido frases muy cuestionables contra el tribunal. Simplemente llamarlo a la reflexión. Yo respeto sus puntos de vista, pero nadie tiene derecho a adjetivar y a afectar la honra y el honor de gente correcta. ¿En qué parte? Porque señalar que encuentra incongruencias o contradicciones en el fallo. Cuando dice sospechosa, cuando dice una sentencia sospechosa, está dando a entender muchas cosas. Y yo rechazo esto enérgicamente. Yo soy un magistrado independiente, autónomo, y he actuado de conciencia, en base a mi experiencia de más de 40 años de profesor de Derecho Constitucional, y realmente lamento la orfandad jurídica y la miopía procesal que existe en muchos operadores del derecho, incluyendo algunos fiscales que desconocen el derecho constitucional y además los mandatos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces vamos, ¿por qué no?, directamente a los puntos que precisamente son los que cuestionan y que se ha dado también que hay otros constitucionalistas que han coincidido, por ejemplo, en algunos puntos con el fiscal Vela, que tiene que ver, por ejemplo, con este fallo o con esta, en todo caso, posición o exposición del señor Ramos, ¿no?, quien señala que incluso ha dicho los argumentos de mis colegas deberían ser declarados infundados e improcedentes, refiriéndose a ustedes tres. ¿Pero por qué? Porque dicen ellos, el tema del Congreso era un tema posterior al momento en que se dio la detención preventiva. ¿Por qué se apela a ese hecho? ¿Por qué sí puede considerarse lo posterior? ¿Por qué también no se considera, pues, las declaraciones de este señor Yoshiyama? Bueno, mire, con todo gusto le voy a contestar, pero quisiera que me permita simplemente hacer dos precisiones. La primera, que esta no es una sentencia absolutoria ni condenatoria. Eso corresponde al Poder Judicial. Y además que el tribunal se ha limitado al análisis de si se han respetado o no los derechos al debido proceso, que comprenden además la libertad personal y en general los derechos de la tutela procesal efectiva en este proceso. Ahora, respecto al voto de mi ilustre colega, el magistrado Carlos Ramos Núñez, nosotros hemos coincidido 4 magistrados en la parte resolutiva del fallo que dice literalmente, fundada la demanda por haberse vulnerado el derecho a la libertad personal, nula las resoluciones y procede hacia la excarcelación. Cuando se emite una sentencia, lo importante es estar de acuerdo con la parte resolutiva. En cuanto a los fundamentos, los magistrados podemos discrepar y por eso hacemos nuestros votos aparte. Y eso es muy frecuente en el trabajo del Tribunal Constitucional. El magistrado Ramos no nos ha acompañado no coincide con ustedes, en otros derechos, por ejemplo, debida motivación, derecho de defensa, etcétera. Pero sí coincide en ese derecho, porque la parte demandante invocó la afectación de varios derechos, además de la libertad personal, presunción de inocencia, debido proceso, debida motivación, defensa
y principio de razonabilidad. Y yendo ya al tema puntual de la pregunta, ¿por qué puede ser un argumento que, por qué sustenta ese voto con un acontecimiento como lo del Congreso, que es posterior al momento en que se dictó la prisión preventiva? Bueno, esa es una de las razones que esgrime el doctor Ramos, pero al estar de acuerdo con que ha habido afectación a la libertad personal, también coincide con toda la primera parte de la sentencia que se refiere a lo que significa la prisión preventiva. Pero eso no invalida, en todo caso, su sustentación o su posición. Mire, decir que eso invalida revela un desconocimiento alarmante de las normas del Código Procesal Constitucional. Es más, yo quería enfatizar lo siguiente, y los invito a los televidentes a leer el artículo 121. ¿Y ese cuál es? Para carácter inimpugnable de las sentencias del Tribunal Constitucional. Contra la sentencia del Tribunal no cabe impugnación alguna. Esto lo deberían leer. Claro, y eso tiene que ver con los señores que están criticando. Esto lo deberían leer. Es más, hay un caso en el cual en Panamericana Televisión se trató de anular una sentencia que Panamericana le ganó a la Superintendencia Nacional de Contribuciones. Pero yo, la verdad que los temas vinculados a la empresa, prefiero no tocar. 04617-2017 se trató de anular. ¿Y qué dijo el tribunal? De acuerdo al artículo 121, no se pueden anular las sentencias porque son Esto ya respecto a lo que usted está inimpugnables. señalando, que es el pedido que ha hecho el fiscal José Domingo Pérez al procurador para que pero yo lo que le estoy preguntando y nuevamente es respecto a las incongruencias que encuentran algunos constitucionalistas y también el señor Vela. Por ejemplo, dice, se han dado muchas interpretaciones y especialmente en su ponencia, ¿no?, que exceden las competencias de los magistrados. Por ejemplo, ¿cuál de ellas? Cuando ustedes señalan que los que se han presentado como testigos, que son colaboradores eficaces, dan sus testimonios, dan información y ustedes los consideran meras especulaciones. ¿Ese tipo de valoración les corresponde o no les corresponde hacer? Mire, ese es otro desconocimiento que a mí me deja estupefacto. Porque mire usted, no por usted, sino por, ya lo sé, por pero los críticos. Me parecía que calificarlo o valorarlo. No, es que hay un derecho fundamental que se llama el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales y que habilita a la persona que está sometida a una investigación a cuestionar cuál es la razonabilidad y el criterio que utiliza el juez en la valoración de la situación. No hemos entrado a la valoración de fondo, sino al criterio, porque si toma un elemento de convicción y no toma una corroboración y toma este elemento de convicción como si fuera un elemento confirmado, ¿ahí qué está pasando? Claro, pero desde el otro afectándose la debida motivación. Yo estoy de acuerdo con usted en ese sentido, por ejemplo, que una sola palabra no debe bastar, pero en el caso de estos expedientes, que es lo que ellos señalan, están aislándolos, están separándolos de un contexto, porque son testimonios que, si bien es cierto, no tienen la prueba inmediata, son parte de toda una historia, de todo un relato que se nutre, que se enriquece y establece un indicio sumamente sólido. Entonces, al ustedes señalar que esos son meras especulaciones, simplemente pues están de alguna manera pues bombardeando o afectando esa investigación. Esa apreciación yo la respeto, pero disiento totalmente, porque no hemos apreciado ningún elemento de convicción corroborado que vincule directamente a la investigada con actos de obstrucción a la justicia. Ninguno. Todos son especulaciones, supuestos, deducciones, es decir, cuestiones que no están corroboradas. Como usted comprenderá, no puede usted afectar la libertad individual y la libertad personal, que es un valor fundamental y un derecho, simplemente por meras especulaciones. Es más, ya el sistema interamericano de derechos humanos, y esto me gustaría que lo lean los señores fiscales, ha dicho: el uso no excepcional de la prisión preventiva es uno de los problemas más graves y extendidos que enfrentan los estados. Y además ha agregado: el uso excesivo y abusivo de esta medida es uno de los signos más evidentes del fracaso del sistema de administración de justicia. Es decir, eso lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y estos caballeros no conocen ni la Constitución, ni la Convención Americana, ni los patrones convencionales que rigen
la apreciación de la prisión preventiva. Simplemente se actúa al margen de esa normativa. Comprendo el punto de vista, pero mi pregunta era que ustedes en esa evaluación están aislando los hechos de un contexto. No, en absoluto. Porque ese es el temor. No, Entonces, claro, de ninguna manera. Rosana dijo tal cosa, pero no solo eso. Rosana también tuvo un trabajo de seguimiento. Sí, pero Rosana dice, también mire, ha sido denunciada por otra persona. Ya se completa un todo. Cuando usted dice Rosana dijo tal cosa, claro, no solamente basta decir Rosana dijo tal cosa. Rosana dijo tal cosa y eso está corroborado con tal elemento adicional al supuesto elemento. Que eso no hay. Eso no hay. Ya, no hay. Y eso, nuevamente. Mire, eso, la sentencia tiene 80 páginas. Me gustaría que la lean con minuciosidad para que tengan una idea exacta de la misma. Pero sobre todo sáquenme de la duda de ese punto, que eso, ¿en dónde dice que esa parte sí les compete? ¿O cuál es, en todo caso, de dónde surge esa facultad para que ustedes puedan opinar, evaluar, no sé, adjetivizar esos hechos? Mire, esa facultad existe. Han entrado a terrenos que no les corresponden. Mire, le agradezco infinitamente porque me permite aclarar. Esa facultad está en el artículo 4 del Código Procesal Constitucional, que regula que el habeas corpus procede contra una resolución judicial firme cuando se vulnera libertad individual y tutela procesal efectiva. ¿Y qué comprende la tutela procesal efectiva? Un conjunto de derechos. Por ejemplo, aprobar de defensa al contradictorio igualdad ante la ley a no ser desviado de la jurisdicción y sometido a procedimiento distinto a la obtención de una resolución acorde a derecho, a acceder a los medios, etcétera. Es decir, todo esto se refiere a un conjunto de derechos que tiene que garantizarse en un proceso de investigación. Y uno de ellos, vuelvo a repetir, es el derecho a la debida motivación. Hay una sentencia que también deberían conocerla, que es el caso Juliana Yamoja, en donde el tribunal señaló todos los parámetros de la debida motivación, porque no se trata de que el juez hace y deshace en una resolución, sino tiene que actuar dentro de ciertos parámetros para evitar la arbitrariedad. Ya. Ahora, en el caso puntual de la señora Keiko Fujimori, se pidió, se apeló en distintas instancias. Este caso ha pasado por 10 jueces, entre la primera, segunda, Corte Suprema, un habeas corpus que también va a primera, segunda, estamos hablando de 10 jueces y otros 4 magistrados también que están, estamos ante 14. ¿Esos 14 fallaron? Fallaron. No se trata de cantidad. Se trata de calidad. Nosotros somos jueces constitucionales. Ellos no son jueces constitucionales, son jueces penales. Nosotros revisamos si ha habido garantía de los derechos fundamentales. Y es más, ese argumento revela también un desconocimiento alarmante de lo que es el habeas corpus contra resolución judicial, porque en todo proceso de habeas corpus contra resolución judicial, usted se encuentra con un proceso en donde ha habido un juez de primera instancia, 3 de segunda y 5 de tercera. Es decir, 9 jueces. Y luego se inicia el habeas corpus. Primera instancia un juez, segunda instancia 3, son 13 jueces. Y llega luego al tribunal. En este caso hay 14 porque hubo una discordia en la Suprema y llamaron a la doctora Castañeda Otsu. O sea, sostener eso ante la opinión pública, sorprendiendo a las personas que no conocen, es sumamente grave. Un señor fiscal debe conocer el artículo 4 del Código Pero en este caso ya no son los fiscales, en este caso han sido los jueces. Además de. Y estamos hablando, como digo, de 14. Por supuesto, pero es que por eso siempre sostenemos hay que constitucionalizar el país y constitucionalizar el proceso formativo de estas personas que actúan al margen de la Constitución. Entonces, para usted, en una primera parte está el tema de que podrían ser meras presunciones y por el otro señala que no hay razones o en todo caso son insuficientes respecto a lo de organización criminal. Así es. Que es ahí donde los fiscales sienten pues que les están dando un torpedo en la línea de flotación. Mire, es que el tema de la organización criminal es un tema muy delicado y se refiere básicamente a delitos muy graves, terrorismo, narcotráfico, trata de personas, etcétera. Y para imputar a una persona, organización criminal, tienen que haber elementos de convicción muy graves y corroborados. Y en este caso no hay un solo elemento corroborado. Simplemente se dice que como es lideresa de un partido político, obviamente tenía que conocer inclusive situaciones que en ese momento de los aportes no eran de conocimiento público. Sí, pero ahora yo sí, antes de terminar, quisiera pedirle que
cómo ponerse en los zapatos de una ciudadanía que está harta de tanta impunidad y que sigue escuchando testimonios que van apareciendo. Hace poco los empresarios, que son montos que no se han declarado, el señor Llamas que dicen que sí, lo de Dionisio Romero prueba que sí sabía de los aportes y se los entregaban en la mano. Esa frustración que puede sentir el ciudadano de a pie respecto al fallo de ustedes. Mire, nosotros entendemos que los fallos no tienen que satisfacer a todo el mundo. Lo importante es que actuemos en el marco de la Constitución y de la ley. Y yo particularmente me siento muy tranquilo de mi conciencia porque he actuado de acuerdo a la Constitución y a la ley. No me interesa que hoy me denuncien como un supuesto fujimorista. Yo hice la ponencia del caso Humala y me empezaron a decir humalista. Voté contra la ley Mulder y me empezaron a decir vizcarrista. Ya me han dicho de todo, pero yo estoy tranquilo en mi conciencia porque he hecho para mí un acto de justicia. No puede una persona estar presa sin existir elementos suficientes. La privación de la libertad es excepcionalísima. Es la última ratio, el último recurso. Tiene que haber evidente elementos de convicción corroborados para afectar la libertad personal. En este país hay algunos fiscales y jueces que están abusando de la prisión preventiva y yo creo que la colectividad se está dando cuenta de ese abuso. No puede ser que a las personas sin juicio, sin proceso, sin sentencia y sin condena se les meta presa, se publicite el momento en que son detenidas como si fueran culpables. La ciudadanía empieza a creer que esas personas están condenadas y esas personas no están condenadas. Así como que tampoco significa que el fallo de ustedes haya sido una absolución. Así es, y lo he dicho desde el principio. Y yo, ya para terminar, también yo quería hacerle una pregunta respecto a si es que se puede volver a pedir una prisión preventiva. Sí, claro que se puede. O sea, digamos, por respecto sobre los últimos hechos, ¿puede el fiscal José Domingo Pérez volver a pedir? Y además cuando dicen retrotraer al momento preciso, antes de, eso le da pie o le deja el espacio para volver a presentar. Pero tienen que hacerlo en el marco de la Constitución y en el marco de las normas convencionales y de los parámetros fijados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No puede actuarse al margen de esos referentes, porque se está actuando en forma inconstitucional y eso no se puede permitir en un Estado constitucional y en un Estado de derecho. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá, doctor Blume Fortini, presidente del Tribunal Constitucional. Nosotros sí nos vamos a una brevísima